tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Vamos a estudiar la palabra del Señor entonces, amados hermanos. Esta semana recibí la llamada de un hombre de Dios que me hizo ver que era necesario que hiciéramos una pausa en la serie y con mucha sabiduría me dijo: Fernando, está muy linda la serie, pero es necesario abordar la situación actual a la luz de las Escrituras y orar por nuestra nación, adorar a Dios juntos. Así es que, obedeciendo la voz del Señor a través de este siervo suyo, hoy quiero compartir con ustedes con un corazón quebrantado lo que Dios ha puesto en su servidor para predicarles en esta mañana. El título de este mensaje es Recalibrando el enfoque ante el caos político. Recalibrando el enfoque ante el caos político. Quiero empezar esta prédica intencionalmente con una tormenta de preguntas. Generalmente hablamos de hacer tormentas de ideas, pero en esta ocasión quiero hacer una tormenta de preguntas. ¿Cuál es la perspectiva cristiana sobre la política? ¿Cuál es el papel del cristiano ante el ámbito político de este mundo? ¿Existe realmente la posibilidad de desarrollar dinámicas entre lo que es de Dios y aquello que es del César? ¿Toma Dios posiciones, posturas o ideologías políticas a la manera de este mundo caído? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Es Guatemala una nación cristiana? ¿Es nuestro objetivo que Guatemala sea una nación constitutivamente cristiana? O preguntado de otra manera, ¿es nuestra meta que Guatemala deje de ser un estado laico para que se convierta en un estado cristiano? ¿Debemos imponer la Biblia y nuestra fe en la legislación guatemalteca? ¿Acaso todos los cristianos debemos tener una misma ideología política? ¿Estamos todos los cristianos obligados a votar de una misma manera? ¿Ser cristiano te lleva automáticamente a afiliarte y a apoyar a un partido político en particular? ¿Acaso tener un presidente cristiano es la solución definitiva para todos los problemas de esta nación? Perdón. Disculpen. No. Perdonen, de verdad. El motivo de mi risa es porque recuerdo, inevitablemente al leer esta pregunta de mis notas, la teología o la doctrina luterana de los dos reinos. No me estoy riendo de esa doctrina, por cierto. Es una doctrina muy acertada. La doctrina luterana de los dos reinos habla de que existe el reino de Dios, que no es de este mundo, y el reino de este mundo, o los reinos de este mundo que están bajo el maligno, a grandes rasgos. Entonces, del luteranismo viene una frase que se le ha atribuido pseudoepígrafamente a Lutero. Lutero no la escribió, ya rastreé toda su literatura, no la escribió Lutero, pero sí viene del luteranismo por esta doctrina de los dos reinos. Y esta frase es muy fuerte. La frase dice: prefiero ser gobernado por un turco sabio que por un cristiano tonto. Perdón, ya ven por qué me reí. Entonces,
volviendo a la tormenta de preguntas, ¿es el cristianismo de derecha, centro o izquierda? ¿Es conservador o progresista? ¿Es republicano o demócrata? ¿Qué pasa si como cristiano te sientes políticamente incompatible, si eres demasiado conservador para los progresistas y demasiado progresista para los conservadores y no encajas en ninguno de estos segmentos? ¿Qué debemos hacer los cristianos ante una crisis política de la magnitud de la que estamos atravesando en la coyuntura nacional actual? ¿Cuál es nuestro rol como creyentes y cómo deberíamos desempeñarnos en medio de esta crisis? Evidentemente, algunas de estas preguntas son retóricas. Esto significa que tienen una respuesta más que evidente. Otras preguntas son irónicas. Confieso que las escribí, algunas de ellas con un cierto tono de ironía. Me reconozco culpable. Y otras preguntas son fáciles de responder, mientras que otras son difíciles de responder. Pero ¿por qué he hecho este ejercicio de la tormenta de preguntas al inicio de este mensaje? Y es para presentarles el siguiente postulado. Cuando no podemos encontrar respuestas definitivas, debemos buscar principios rectores. Cuando no podemos encontrar respuestas definitivas, debemos buscar principios rectores. Un principio rector es un principio que da dirección, un principio que dirige. Es decir, en medio de la confusión extrema, debemos tener una brújula que marque el rumbo a seguir por medio de principios bíblicos y no necesariamente por medio de posturas políticas ni partidismos políticos del mundo caído que está bajo el maligno. Generalmente, las respuestas se centran en resolver un problema. Si se responde una pregunta de forma correcta o satisfactoria, entonces normalmente se resuelve el problema. Sin embargo, los principios son los que empleamos cuando intentamos navegar a través de una cuestión o problema en curso que no está resuelto y que es sumamente confuso. Entonces, hoy quiero darles 3 principios bíblicos para navegar en medio de este caos, de esta crisis y de este desastre político. Este es el primer principio. Enfócate en el reino de Dios por encima de la nación. Enfócate en el reino de Dios por encima de la nación. Debo aclarar que no estoy diciendo en lo absoluto que seamos negligentes ni malos ciudadanos de la nación en la que Dios nos ha puesto, y tampoco estoy hablando de un escapismo espiritualizado. A lo que me refiero es a que nuestra perspectiva debe estar alineada primeramente en el reino de Dios y luego en nuestra nación. En el Sermón del Monte Jesús dijo, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Generalmente abordamos este versículo como una promesa de provisión de parte de Dios. Pero este también es un versículo correctivo, porque alinea nuestro enfoque a que no debemos buscar nada antes que el reino de Dios y su justicia. Entonces, nuestro enfoque primordial, nuestra prioridad, es buscar el reino de Dios y su justicia. En el mismo Sermón del Monte, Jesús nos enseñó a orar de la siguiente manera. Por eso ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Y quiero resaltar esta frase. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Observen que nuestra oración está centrada en que venga el reino de Dios y nuestra búsqueda primordial es ese mismo reino de Dios. Pablo, posiblemente desde la prisión en Roma, siendo él un ciudadano romano, le escribió a un pueblo que luchaba con preguntas igualmente difíciles o similares a las que enfrentamos hoy en día en medio de la crisis política.
El apóstol les afirmó contundentemente a los filipenses, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Quiero preguntarte de forma directa, ¿qué significa esto para ti? Me refiero a esta afirmación que el Espíritu Santo le inspira a Pablo, que dice que somos ciudadanos del cielo. ¿Entiendes dicha afirmación como algo abstracto y aspiracional o la entiendes como algo concreto y absolutamente real? ¿Qué tan convencido estás de que tu ciudadanía principal está en el cielo? De que más que ser ciudadano guatemalteco, eres ciudadano celestial. ¿Te parece que exagero al decir esto? Recordemos que Jesús fue igualmente claro cuando fue juzgado por el gobernador Poncio Pilato y declaró: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Para nosotros los cristianos, ser ciudadanos del cielo es una realidad muy presente y transformadora. Entender esto alinea nuestra perspectiva y nos da esperanza en medio del desastre político actual. Somos guatemaltecos, pero primero somos ciudadanos del cielo. Hagamos una breve y simple evaluación para determinar si estás viviendo de acuerdo a esta realidad divina. ¿Qué te preocupa más? ¿La dirección que tome el país o el avance del reino de Dios? ¿Qué es lo que más motiva tus conversaciones? ¿Qué acaba de decir o hacer tal o cual político? ¿O qué está haciendo y diciendo Dios a través de su Espíritu Santo en este momento? Lo cierto es que ser un ciudadano del cielo nos hace mejores ciudadanos guatemaltecos. Se lo repito. Lo cierto es que ser ciudadanos del cielo nos hace mejores ciudadanos guatemaltecos. Pero ¿cómo debería afectarnos en la práctica que nuestro enfoque esté alineado primeramente a ser ciudadanos del cielo y luego, de forma secundaria, a ser ciudadanos de Guatemala? Tanto Pedro como el autor de la carta a los Hebreos nos recuerdan que como seguidores de Cristo somos peregrinos, extranjeros y advenedizos en esta tierra pasajera. Paradójicamente, somos ciudadanos guatemaltecos en calidad espiritual de peregrinos y extranjeros. Porque nuestra ciudadanía más significativa no está en este mundo, sino en el cielo. Ante esta verdad, las palabras del profeta Jeremías a los judaítas exiliados en Babilonia pueden orientarnos. Dios dijo a través de su profeta: además, busquen el bienestar o shalom de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar o shalom de ustedes depende del bienestar o shalom de la ciudad. La palabra shalom en el hebreo es de amplio significado. Puede traducirse como paz, completitud, plenitud, prosperidad, bienestar. Debemos buscar el shalom para Guatemala, pero además pedirle al Señor por el shalom de nuestra nación. Observen que debemos tanto buscarlo como orar por este. Esto significa que no solo debemos orar, sino además actuar por este shalom que anhelamos en nuestra nación. Y la mejor manera de ayudar a Guatemala es estando plenamente conscientes de que la ciudadanía que más nos define no es la guatemalteca, sino la celestial. El apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos, o las armas con que luchamos, no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas.
Alguien que se mire a sí mismo solamente como un ciudadano guatemalteco tomará las armas de este mundo y fallará. Pero alguien que se entienda primeramente como un ciudadano del cielo tomará las armas que no son de este mundo y será un instrumento de Dios en la transformación de esta nación. Usamos las armas del reino de Dios, no las armas terrenales. Warren Bisbee dice pertinentemente que los cristianos tenemos una doble ciudadanía, una en la tierra y una en el cielo. Y nuestra ciudadanía en el cielo debería hacernos mejores personas aquí en la tierra. Insisto en esto, si realmente quieres ser un instrumento de Dios para que esta nación sea transformada, debes entenderte a ti mismo primeramente como un ciudadano del cielo y actuar en pro de esta nación, en pro del shalom de esta nación, como un ciudadano del cielo con las armas que no son de este mundo. Esa es la única esperanza que realmente esta nación tiene. Que Dios use a su iglesia para liberarla, para cambiarla. Este es el segundo principio. Enfócate en la Biblia por encima de la ideología. Enfócate en la Biblia por encima de la ideología. Si lo puedo decir de otra manera, elige la teología por encima de la ideología. Elige la teología por encima de la ideología. En un nivel muy práctico, todos nosotros hacemos teología, aun cuando no nos demos cuenta. En cierta medida, todos teologizamos, si me permiten la expresión. Y por consiguiente, todos somos teólogos en algún grado. No necesariamente algunos están graduados de la universidad como teólogos o tienen una maestría en un seminario teológico o un doctorado como algunos de los presentes en teología. Pero todos, en alguna medida, somos teólogos. A grandes rasgos, la teología involucra el estudio de la naturaleza y el actuar de Dios y el entendimiento de los temas relacionados con la fe y la conducta de los seres humanos delante de Dios. Mientras que una ideología es muy diferente a la teología. Una ideología es un sistema de ideas e ideales humanos que forman la base de las diversas posturas políticas o económicas. Lo cierto es que no todas las ideologías son inherentemente malas. Existen tanto ideologías hasta cierto punto buenas como ideologías sumamente malas. Lo que no debemos permitir como cristianos es que las ideologías del sistema del mundo caído moldeen nuestra cosmovisión y nuestras acciones. Personalmente, he conocido a personas que abrazaron tanto una ideología que terminaron tergiversando y retorciendo la Biblia para que ésta diga algo que no dice. Por ejemplo, en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, podemos observar que los discursos pro esclavitud o a favor de la esclavitud empezaron alrededor de finales del siglo XVIII y que llegaron a su apogeo durante el siglo XIX. Hay una gran lista de pastores o ministros ordenados que tergiversaron la Biblia y utilizaron los púlpitos para avalar la ideología que esclavizaba a los negros bajo el dominio de los blancos. Y el pueblo de Dios decía, equivocadamente, amén. Llegaron al extremo incongruente de presentar a la supremacía blanca como una práctica cristianamente válida. Y el pueblo de Dios seguía diciendo equivocadamente, amén. Lo cierto es que si Satanás le citó las Escrituras con fines diabólicos a Jesús en el desierto, cualquier tonto puede citar las Escrituras con fines o intereses ideológicos personales.
¿Así o más claro? La manipulación espiritual es una plaga de nuestros días. Y esta manipulación se catapulta cuando los caudillos religiosos son idolatrados por la grey que los sigue ciegamente. Muchos evangélicos buscan la personalidad y no la verdad. Amados hermanos, si ustedes supieran las componendas y las prebendas que hay detrás de la politización de la fe, que hay detrás de la politización de los púlpitos, leerían más su Biblia. Leerían más su Biblia para que no les estén dando a tole con el dedo. Se los digo con amor y respeto. Con todo el respeto de verdad. Perdón, no quise ser pesado. Pero los amo. Y sé que muchos de ustedes leen su Biblia y se han dado cuenta de esto. Es por esta razón que debemos seguir el ejemplo de los bereanos y estudiar responsablemente por nosotros mismos las Escrituras. Tu tarea es cuestionar lo que predico y corroborarlo en las Escrituras. Porque yo no soy infalible. La palabra de Dios sí lo es. Debemos estar cimentados no en ideologías, ni en tergiversaciones interpretativas, ni en posturas a la conveniencia del líder religioso que tiene confabulaciones, componendas y prebendas con políticos corruptos, sino únicamente cimentados en la verdad y en la pureza de las Sagradas Escrituras. Ese es todo nuestro fundamento. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez, pues escrito está, Él atrapa a los sabios en sus propias trampas. Generalmente quienes proponen y promueven ideologías se creen muy sabios o muy estudiados. Pero varias de las ideologías de este mundo, a los ojos de Dios, no son más que esto: insensatez y locura. Desde los tiempos del Éxodo, Dios nos ha advertido por medio de Moisés lo siguiente: no imites la maldad de las mayorías. No imites la maldad de las mayorías. El hecho de que una ideología sea ampliamente aceptada, incluso por algunos o muchos evangélicos, no implica necesariamente que los cristianos que anhelamos vivir a la luz de la palabra de Dios tengamos que aceptarla también. En última instancia, nuestro filtro por excelencia debe ser una interpretación responsable de la Biblia. Si alguna vez me preguntan, pastor, ¿es usted de derecha, centro o izquierda? ¿O es usted conservador o progresista? ¿O es más afín a los republicanos o a los demócratas? Yo tengo una sola y misma respuesta: soy cristiano. Eso es todo lo que soy. Un cristiano. Charles Spurgeon dijo acertadamente: no ajustaremos nuestra Biblia a la época, sino que por la gracia de Dios ajustaremos la época a la Biblia. No andamos por el mundo diciendo, ay, ¿cómo se las acomodamos a ustedes la Biblia para que podamos ser amiguitos? La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Santiago lo dijo claramente. Nos mantenemos firmes en la misma verdad que ha sido predicada por alrededor de 2000 años. Es la misma palabra de Dios. No la modificamos, no la acomodamos, no la manipulamos. Simplemente la predicamos directamente. Ahora a una sociedad posmoderna. Pero la verdad sigue siendo la misma. La palabra de Dios. En una sociedad posmoderna donde no hay absolutos, nosotros seguimos predicando la verdad absoluta de la Biblia. Las ideologías humanas son cambiantes y efímeras, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es un principio que podemos tener presente. Las ideologías humanas son cambiantes y efímeras,
pero la palabra de Dios permanece para siempre. Este es el principio final, el tercer principio que quiero compartirles en esta ocasión. Enfócate en el poder del Evangelio por encima del poder político. Enfócate en el poder del Evangelio por encima del poder político. Pablo dice en su carta a los Romanos, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Les voy a ser bien sincero. No me importa mucho quiénes vayan a quedar en el poder político en 4, ni en 8, ni en 12, ni en 16 años. Pero lo que sí me importa por completo es el poder de Dios para salvación a través del Evangelio. Algunos meses atrás escribí la siguiente frase que quiero compartir con ustedes. A lo largo de la historia de la iglesia, el cristianismo ha atravesado realidades que van desde la persecución extrema por parte del Estado hasta llegar a convertirse en la religión oficial por imposición del mismo Estado. El poder del Evangelio nunca ha sido dependiente del poder político de turno. Quiero enfatizar la última frase. El poder del Evangelio nunca ha sido dependiente del poder político de turno. A lo largo de la historia del cristianismo podemos encontrar a varios de nuestros hermanos siendo quemados en hogueras, siendo comidos por leones, siendo exhibidos como un espectáculo en coliseos romanos. Y luego podemos ya a la altura del siglo IV ver cómo Constantino oficializa el cristianismo y hay una cierta tranquilidad. Ahora, les hago esta pregunta. Si a nuestros hermanos en la historia de la iglesia los persiguieron, ¿por qué a nosotros no? ¿Somos acaso mejores que ellos? ¿O nos merecemos más que ellos? No entiendo el discurso de miedo. No lo entiendo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, ni de cobardía. Y a veces este discurso de miedo y cobardía viene de los mismos pastores, desde los púlpitos. Ay, no, hermanos, es que puede ser que esto... Entonces, miren, ustedes vayan y... ¿En serio? Los que nos lideran son los primeros que se van a ir a esconder. Sí. Espero que esa risa sea sarcástica. Si nos persiguieran, ¿qué harías? ¿Negarías tu fe? ¿Claudicarías? ¿Apostatarías? Te lo voy a preguntar de una forma más en confianza. ¿Te rajarías? ¿Te irías a esconder con esos pastores miedosos? Espero que no. Espero que no. Espero que si un día llega la persecución, que la Biblia la garantiza, por cierto, estemos juntos, predicando el mismo y único Santo Evangelio de Jesús. El poder del Evangelio para salvación es proclamado por todos nosotros que hemos recibido el poder del Espíritu Santo para ser testigos de Jesucristo en toda la tierra. Pablo también dijo en 2 Corintios, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Literalmente, reconcíliense con Dios. En un mundo lleno de malas noticias, nosotros seguimos llevando buenas noticias. Este es el significado básico de la palabra evangelio, buenas nuevas o buenas noticias. Hemos recibido la estafeta que tiene alrededor de 2000 años de pasar de generación en generación con las mismas y exactas buenas noticias.
Buenas noticias en medio de la bonanza, buenas noticias en medio de la persecución, buenas noticias siendo quemados en una hoguera, buenas noticias siendo comidos por leones, buenas noticias en un coliseo romano, buenas noticias siendo perseguidos, buenas noticias con el cristianismo como la religión oficial, buenas noticias con catástrofes, buenas noticias con terremotos, buenas noticias pase lo que pase, porque las buenas noticias no son circunstanciales, las buenas noticias son de una obra completa, de alguien que dijo en la cruz, consumado es. Entonces, en medio de este caos, de esta crisis, de este desastre político, seguimos dando buenas noticias. Seguimos hablando del mismo evangelio. Seguimos diciendo que hay salvación en la cruz de Cristo, donde nuestros pecados, iniquidades, transgresiones, maldades, deudas, faltas y errores han sido perdonados y donde hemos sido limpiados de nuestra inmundicia y de nuestra maldad. Siguen habiendo buenas noticias en una resurrección al tercer día que nos dice que nuestro Dios ha vencido la muerte y que Él es la resurrección y la vida y que si creemos en Él, aunque muramos, viviremos porque Él nos ha dado vida eterna. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. No hay mejores noticias para el mundo que esas. En un libro escrito recientemente titulado Live No Lies, en español, No Vivas Mentiras, cuya portada pueden observar en la pantalla. Su autor, John Mark Comer, presenta 5 características distintivas de la iglesia primitiva que según él causaron que el cristianismo se destacara y se diferenciara de los sistemas culturales del Imperio Romano en los primeros 3 siglos de la historia de la iglesia. Se lo repito. Su autor, John Mark Comer, presenta 5 características distintivas de la iglesia primitiva que según él causaron que el cristianismo se destacara y diferenciara de los sistemas culturales del Imperio Romano en los primeros 3 siglos de la historia de la iglesia. La primera característica es que la iglesia era un grupo étnicamente diverso y valoraba a personas de diversos orígenes culturales, otorgándoles dignidad por ser creación de Dios. La segunda característica es que la iglesia primitiva era un grupo económicamente diverso que incluía e incluso elevaba a los pobres y marginados. La tercera característica es que la iglesia se opuso firmemente a las prácticas de infanticidio y aborto. La cuarta es que la iglesia primitiva adoptó una ética sexual radical, creyendo que Dios los había llamado a la fidelidad y la pureza sexual y a honrar el diseño del matrimonio bíblico. Y la quinta característica es que la iglesia adoptó una postura de no violencia, tanto a nivel personal como político. John Mark Comer continúa argumentando en su libro que si la iglesia actual abrazara estas 5 posturas de la iglesia primitiva, la número 1 y la número 2, que podemos observar en pantalla, nos pondrían en desacuerdo con la ideología política conservadora. La número 3 y la número 4 nos pondrían en desacuerdo con la ideología política liberal o progresista. Y la número 5 no encajaría en ninguno de los 2 extremos del espectro político, ya que la violencia política es una realidad tanto en los conservadores como en los liberales. Estos se enfrentan, se atacan y se agreden entre sí. Así que la pureza del cristianismo no encaja con los conservadores ni con los liberales o progresistas. ¡Oh, qué novedad! Eso es sarcasmo también, como su risa. Obviamente estoy siendo sarcástico. Es precisamente porque nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores nos ha traído un reino
y nos ha hecho parte de un reino que no es de este mundo. Entonces, por más malabares que hagamos, el cristianismo no va a encajar ni en conservadores, ni en liberales o progresistas, ni en derecha, ni izquierda, ni en centro, ni en republicanos, ni en demócratas. Es el reino de Dios. Y nosotros somos embajadores, no de los conservadores, ni de los liberales o progresistas. Somos embajadores no de la derecha, ni del centro, ni de la izquierda. Somos embajadores no de partidos políticos corruptos. Somos única y exclusivamente embajadores de Cristo. Esa es nuestra identidad como iglesia. Somos embajadores de Cristo. Testificamos, llenos del poder del Espíritu Santo en nosotros, las buenas noticias del Santo Evangelio, que es poder de Dios para salvación de los que creen. Es preocupante que muchos cristianos, incluyendo pastores, valoren demasiado y hasta ambicionen el poder político. Porque en última instancia, ya está más que demostrado que esto daña el testimonio cristiano y que merma la credibilidad de la iglesia. Algunos de ustedes saben que recientemente estuve en Montevideo, Uruguay, en el primer encuentro latinoamericano del movimiento de Lausana. Estábamos reunidos, personas tanto de habla hispana como de habla portuguesa, gente de Brasil y de Latinoamérica. Y el doctor Norberto Zaraco, en su intervención, dijo lo siguiente: siempre que la iglesia se metió en la política partidista, la que más perdió fue la iglesia. Siempre que la iglesia se metió en política partidista, la que más perdió fue la iglesia. Solo veamos un poquito atrás hacia el desastre que acaba de acontecer, que ni necesito clarificar, porque ustedes saben a qué me refiero. En ese involucramiento, en esa politización de la fe, en esa politización de los púlpitos, en esa manipulación espiritual para que la feligresía votara por cierto partido político, ¿quién perdió más? Perdón, tengo tapado los oídos. ¿Quién perdió más? La iglesia. La iglesia perdió más. Perdió credibilidad. La iglesia perdió la pureza del mensaje. Perdió el enfoque en la misión de Dios. Porque muchos cambiaron la gracia por el poder. Muchos cambiaron la gracia por el poder. Muchos cambiaron el amor por un discurso de odio. El modelo del ministerio de los apóstoles fue predicar el evangelio al mundo con propósitos eternos, no reformar el gobierno local con propósitos efímeros. La misión nunca ha sido la de reformar los reinos ni los sistemas políticos de un mundo caído que está bajo el maligno, sino reconciliar al mundo entero con Dios. La reconciliación del mundo con Dios implica que nosotros, sus embajadores, alcancemos a un perdido a la vez, a un alma a la vez para Cristo, hasta que finalmente el mundo crea. El predicador Martin Lloyd-Jones dijo que la gloria del evangelio es que cuando la iglesia es completamente distinta del mundo, nunca dejará de atraerlo. Entonces hace que el mundo escuche su mensaje, si bien al comienzo quizás lo odie. Entonces, cuando hacemos alianzas con el mundo corrupto que está bajo el maligno, perdemos impacto. El mensaje se diluye, perdemos credibilidad. Pero cuando somos completamente distintos al mundo, se los digo de otra manera, cuando en verdad nos santificamos, cuando en verdad nos apartamos para Dios, entonces la iglesia atrae al mundo. Y aunque al principio el mundo pueda odiar el mensaje de la iglesia,
el mensaje que es poder de Dios para salvación irá permeando para salvar del fuego a aquellos que Dios nos permita alcanzar para su gloria. Insisto en esto, el poder del Evangelio nunca ha sido dependiente del poder político de turno. El mundo ha dado vueltas, los imperios han empezado y terminado, han habido diferentes posturas políticas. Latinoamérica, después de estar muchos países en la derecha, ahora están en la izquierda. Todo eso puede cambiar. El Evangelio es el mismo. Y seguimos predicando el único y verdadero Evangelio. Recapitulando, enfócate en el reino de Dios por encima de la nación. Enfócate en la Biblia por encima de la ideología, o en la teología por encima de la ideología. Y enfócate en el poder del Evangelio por encima del poder político. La Biblia no nos dirige hacia el activismo ni al partidismo político, sino al cumplimiento de la misión de Dios. Aún cuando el país en el que vivimos se esté cayendo a pedazos, lo cierto es que sigue habiendo esperanza en Jesús. Sigue habiendo esperanza en Jesús. Y esa esperanza Dios la comunica por medio de nosotros, su iglesia. Por medio de aquellos que somos ciudadanos del cielo, antes que ciudadanos de Guatemala. Por medio de aquellos que somos embajadores de Cristo y hablamos en su nombre sin tomarlo en vano. Y por medio de aquellos que proclamamos el único, santo y verdadero evangelio que es poder de Dios para salvación de los que creen. En medio de la crisis, el caos y el desastre político de nuestra nación, Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Ante la inestabilidad política, sigue habiendo estabilidad perfecta en el reino inconmovible de Dios. Se lo repito, ante la inestabilidad política, sigue habiendo estabilidad perfecta en el reino inconmovible de Dios. El autor de Hebreos dice: puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Hoy te invito a que aún en medio del caos, la crisis y el desastre político que estamos experimentando en nuestra nación, adoremos juntos al único Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, quien nos ha hecho parte de su reino inconmovible y eterno. Amados hermanos, para nadie es un secreto que hay una gran carencia de liderazgo en nuestra nación. A todos los niveles y en todos los segmentos. ¿Dónde están los líderes de este pueblo? Es la pregunta que surge. En el Antiguo Testamento vemos que cuando los sacerdotes fallaron, los profetas entraron en acción. Cuando los sacerdotes fallaron, los profetas actuaron para dar rumbo, para dar orientación. Muchos de los que hicieron demasiada bulla para manipular a la feligresía para votar de acuerdo con sus intereses personales, ahora están muy callados cuando las cosas están peor que nunca. Y no estoy aquí para quedar bien con nadie. Ni tampoco es un púlpito de complacencias. Y sé que una predicación como esta crea diferentes reacciones. Por eso algunos dicen que no hay que hablar de política, ni de religión, ni de deportes, ¿no? Pero acabo de predicar acerca de los principios bíblicos para recalibrar nuestro enfoque en medio del caos político actual. Y sé que entonces habrá distintas reacciones.
Y les voy a ser sincero con toda humildad. Con toda humildad delante de mi Señor. La única reacción que me importa es la de Jesús. No busco la aprobación de los seres humanos, ni la gloria de los hombres. Solo quiero la aprobación de Jesús. Que Dios levante líderes en esta nación. Que Dios nos dé pastores conforme a su corazón. Como lo dijo el profeta Jeremías. No pastores conforme a sus conveniencias, a sus intereses, a sus componendas, prebendas y confabulaciones políticas, sino pastores conforme al corazón de Dios, sin dobles agendas, que solo tengan el propósito de hacer lo que Judas dijo, que al final es un llamado a todos nosotros. Todos juntos debemos salvar del fuego a aquellos que están yendo rumbo al infierno. C.S. Lewis dijo que el camino más seguro al infierno es el gradual. Y muchos no se han dado cuenta de hacia dónde van. Y si perdemos el tiempo politizando púlpitos y politizando la iglesia, siguen yendo hacia ese destino gradual sin darse cuenta. Por eso, amados hermanos, quiero ser sumamente claro. Somos ciudadanos del cielo antes que ciudadanos guatemaltecos, pero la manera de ser mejores guatemaltecos es antes siendo ciudadanos del cielo. No vivimos con base en ideologías ni posturas políticas, sino con base en la palabra de Dios, sin manipulaciones, ni tergiversaciones, ni dobles agendas, sino en la pureza del mensaje de las Sagradas Escrituras. Y por último, debemos poner nuestro enfoque en el único poder que salva eternamente, el poder del Evangelio, por encima del poder político. Y este mensaje es de esperanza. Sé que no es un mensaje fácil, porque a todos nos duele la situación actual. Pero la palabra de Dios ha sido escrita para que nuestras almas estén ancladas hasta las profundidades del cielo. No vamos a la deriva en medio del caos, de la crisis, de la tempestad, de la tormenta, del desastre. No vamos a la deriva. Jesús sigue sentado en el trono. A Dios sea la gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Quiero invitarlos a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos con tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, tu palabra es verdad. Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, yo no las tengo. Si no predico tu palabra, de nada sirve que yo esté aquí. Solo tu palabra es verdad. El cielo y la tierra pasarán. Esto implica los poderes políticos pasajeros, las posturas y las ideologías humanas. Pero tu palabra no pasará. Ayúdenos, Señor, a ser mejores ciudadanos guatemaltecos, entendiendo que antes somos ciudadanos del cielo y que como ciudadanos del cielo, nuestro desempeño no sea en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo en nosotros. Señor, que no nos rijan posturas ni ideologías políticas,
sino tu palabra, que es viva y eficaz. Señor, hoy nos humillamos delante de ti, nos rendimos delante de ti, reconociendo que no hay solución fuera de ti para esta nación. No hay una salida fuera de ti para esta nación. No hay esperanza fuera de ti para esta nación. Te necesitamos desesperadamente, Dios. Hoy, Señor, recordamos que el poder del Evangelio nunca ha dependido de ningún poder político de turno. La iglesia perseguida de China es un ejemplo de verdaderas conversiones. Yo te ruego, Señor, que nos transformes, que nos cambies, que hagas de nosotros instrumentos poderosos en tus manos. Y Señor, en la Biblia vemos salmos imprecatorios, donde alguien derrama el corazón por justicia, por venganza. Incluso Miqueas nos dijo que tú ya nos has mostrado qué es lo que quieres de nosotros: hacer justicia, misericordia y caminar en humildad ante ti. Pero más que hacer justicia por nuestra propia mano a la manera del mundo, es practicar nosotros la justicia y ver cómo tú haces justicia y como tú dijiste, mía es la venganza. Señor, dura cosas caer en tus manos porque eres el Dios vivo. Ten misericordia, ten compasión. Saca a luz lo que está oculto. Haznos salir luz de esta tierra. Señor, dependemos de ti. El salmista dijo: ¿a quién tengo yo sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Sé tú, Señor, el juez perfecto. Sé tú, Señor, quien cobre venganza. Sé tú, Señor, quien haga justicia. Pero además rogamos por misericordia, por gracia, porque es por tu misericordia que no hemos sido consumidos. Ayúdanos, Señor. No tenemos otro recurso ni otra instancia. Eres tú o nada. Eres tú o nadie. Sálvanos. Salva esta nación. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Cámbiame y transfórmame, Señor. Quiero nacer de nuevo. Quiero ser un instrumento poderoso en tus manos. Úsame para tu gloria. Me entrego a ti por completo. Sé mi Señor y Salvador eternamente. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos, que hemos orado. Tu nombre, Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre bajo el cual toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y confesará que solo tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús, nuestro Jesús. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da.
Solo espera y tú verás el milagro que